Familia, el día de hoy estamos terminando una serie que en lo personal he disfrutado muchísimo. Se titula Gozo Inquebrantable. En lo personal considero importantísima esta serie en estos tiempos donde las enfermedades mentales y emocionales abundan. Mucha gente el día de hoy está deprimida, está ansiosa, se siente perdida, tienen una sensación de infelicidad y esto está por todos lados. Curiosamente, en términos materiales, tenemos muchísimas más cosas y vivimos inmensamente mejor de lo que vivieron nuestros padres y abuelos. Pero la sensación de vacío e infelicidad también es mayor que la de ellos. Lo cual demuestra que una sociedad que tiene más cosas, más dinero y más bienes, no necesariamente es una sociedad más feliz. Por todo esto, yo considero demasiado importante esta serie basada en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Esta es una epístola que destaca principalmente por su énfasis en el gozo y en la alegría en la vida cristiana. Cada semana hemos dicho que lo especial de esta epístola no es solamente el tema que aborda, sino el hecho de que su autor, a pesar de que estaba viviendo situaciones y adversidades muy complicadas, él conservaba esos niveles de gozo y de alegría muy altos en su corazón. Eso es lo que vuelve esta epístola muy significativa en este tiempo. ¿A qué podríamos atribuirle el gozo inquebrantable en la vida del apóstol Pablo? ¿A qué se debe? A pesar de vivir tantas complicaciones. Bueno, cada semana estuvimos dándole respuesta a esta pregunta. Número 1 dijimos, el apóstol Pablo tenía un gozo inquebrantable porque había experimentado el gozo del perdón. La siguiente semana dijimos que el apóstol Pablo tenía un gozo inquebrantable porque experimentaba constantemente el gozo del Espíritu. La semana número 3 dijimos que el apóstol Pablo tenía un gozo inquebrantable porque se ejercitaba de manera constante en el gozo de la gratitud. Y la semana pasada dijimos que el apóstol Pablo tenía un gozo inquebrantable porque constantemente vivía el gozo de la devoción. Y todo esto demuestra que el gozo inquebrantable es resultado de situaciones que el mundo no puede dar. Esto es totalmente cierto, familia. Nada ni nadie en este mundo puede producir en ti o en mí un gozo inquebrantable. Nada ni nadie. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún bien material, ningún logro profesional. Nada ni nadie puede producir en tu ser un gozo inquebrantable. Así que yo te animo, deja de exigirle a tu mujer que te haga feliz, porque jamás podrá. Deja de exigirte también a ti mismo de hacerla feliz a ella, porque jamás podrás, te lo aseguro. Familia, ningún ser humano es capaz de producir en otro la felicidad y mucho menos un gozo inquebrantable. Todo esto lo hemos venido diciendo a lo largo de 4 semanas. Quiero animarles a buscar estas pláticas otra vez, a escucharlas nuevamente, a meditar en todo lo que hemos aprendido para que podamos interiorizar todo esto en nuestro corazón. El día de hoy, para cerrar nuestra serie, hablaremos del gozo del propósito. Ese es el último tema. Y quiero empezar esta charla con un dato que considero muy importante, que nos habla de la relación entre la alegría y el propósito. Fíjense, la psicología positiva es el campo que más se ha enfocado en investigar esta área. Tiene investigaciones que muestran que tener un sentido de propósito en la vida está más fuerte ligado a la satisfacción vital que la búsqueda exclusiva del placer o de la riqueza material. Son estudios que ellos han hecho. Un estudio de la ESCP Business School
encontró que el sentido de propósito es un indicador más fuerte de satisfacción con la vida que el placer e incluso la espiritualidad. Esta investigación analizó a 2,615 personas en los 5 continentes y descubrieron esto: que tener un propósito en la vida te hace más feliz que tener posesiones, que buscar el placer y que incluso la espiritualidad. Ahora, este dato es muy interesante porque en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses descubrimos que Pablo era un hombre plenamente feliz, pero al mismo tiempo él era un hombre que vivía totalmente orientado a alcanzar un propósito. La epístola nos lo deja ver. Hace 2000 años, la relación entre la felicidad y buscar un propósito en la vida, comprobado por las investigaciones de hoy. Esa correlación entre gozo y propósito se puede encontrar de una manera muy clara en la vida del apóstol Pablo. Mira lo que él mismo escribió. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué cosa? El propósito de Dios para su vida. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Esa palabra asir es alcanzar, tomar, agarrar. Aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo reconoce que Cristo Jesús lo alcanzó para que persiga un propósito. Había una razón por la cual Cristo lo alcanzó a él. Versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Fíjate lo que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es el apóstol Pablo mismo que está dejándonos ver que su vida se trataba de perseguir y alcanzar un propósito de parte de Dios. El apóstol Pablo vivía movido por un propósito. Él estaba tratando de alcanzar ese propósito. Esto a él le daba un sentido de destino, le daba un rumbo en la vida. Él sabía perfectamente qué es lo que quería lograr y a dónde quería llegar. Él sabía perfectamente que todavía no lo había alcanzado plenamente. Él reconocía que todavía le faltaba más por lograr, pero él estaba dispuesto a dejar atrás lo que fuera con tal de lograr el propósito de Dios para su vida. Lo cual nos enseña algo muy importante. Descubrir el propósito de Dios para tu vida y vivir para alcanzarlo produce un gozo inquebrantable. Pablo tenía un gozo inquebrantable por muchas razones, pero una razón es porque estaba persiguiendo ese propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era el propósito de Dios para la vida de Pablo? Bueno, él mismo lo expresó. En una reunión de líderes donde Pablo estaba despidiéndose de los líderes, de los ancianos en Éfeso, él dice lo siguiente. Hechos 20:24, dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y luego fíjate lo que dice: y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía muy claro para qué vivía. Él vivía para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese era su propósito. Eso es lo que él quería hacer. Él entendía que para eso existía. Esa era su vida, ese era su enfoque, esa era su brújula para no perderse en medio de todas las ofertas de este mundo, en medio de todas las oportunidades de este mundo, en medio de todo lo que este mundo ofrece. El apóstol Pablo no se perdía porque tenía una brújula que lo orientaba. Eso era el propósito de Dios para su vida. Predicar el evangelio, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y aunque Pablo estaba preso, seguía viviendo en esa dirección. Aunque estaba preso, seguía persiguiendo ese propósito.
Por ejemplo, mira lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 28. Hechos 28, versículos 16 y luego 30 al 31. Dice, cuando llegamos a Roma, acuérdate que a Pablo lo llevaron preso a Roma. El centurión, ese encargado de 100 soldados, entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y fíjate lo que hacía, recibía a todos los que a él venían. Pablo no podía salir porque estaba preso, pero ahí en esa prisión domiciliaria recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Estos versículos nos muestran que aunque Pablo estaba en prisión domiciliaria, él todavía estaba activo en el cumplimiento del propósito de Dios para su vida. ¿Cuál era ese propósito? Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nada lo detenía. Y esto le daba gozo en su corazón. Ahora checa esto, un fragmento de la epístola del apóstol Pablo a Filemón. En los versículos 9 al 12, fíjate lo que dice. Más bien te ruego, le dice Pablo a Filemón, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, fíjate lo que le dice. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pero fíjate cómo se refiere Pablo a a Onésimo, mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué significa eso de mi hijo que engendré en mis prisiones? No, hermano, es que Pablo tenía visita conyugal. No, nada que ver. Lo que significa es que Pablo ganó para Cristo a Onésimo en la prisión en Roma. Y ahora lo ama como a un hijo. Y lo está recomendando para que lo reciban de nuevo en la casa de donde había salido huyendo. Pablo, aún preso, estaba dando testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Pablo estaba preso, pero no estaba atado. Seguía persiguiendo ese propósito de Dios para su vida. Enseñaba, predicaba a los que venían a verlo. Enviaba cartas a las iglesias, a las personas, para animarles, para apoyarles. Todo esto con el objetivo de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese era su propósito. Y mientras Pablo estaba tratando de alcanzarlo y él observaba avances en la gente, él recibía descargas constantes de gozo inquebrantable. Así es. Por eso pudo escribir la epístola a los filipenses. Una epístola sobre el gozo, sobre la alegría. Porque él estaba persiguiendo ese propósito de Dios para su vida y cada vez que veía avances, él se gozaba. Ahora, una pregunta que creo que es importante es, ¿dónde encontró Pablo su propósito? Pablo encontró su propósito cuando se encontró con Jesucristo. En aquel tiempo Pablo era una mala persona. Pablo era un hombre motivado por el resentimiento. Pablo estaba lleno de odio, lleno de rencor, y Pablo le hacía mucho mal a los cristianos. En aquel tiempo se llamaba Saulo de Tarso. Pero resulta que yendo a una ciudad para seguir persiguiendo cristianos y torturarlos y meterlos en la cárcel, en el camino se encontró con Jesucristo y cayó al suelo y quedó ciego por un tiempo. Y lo tuvieron que llevar a una ciudad donde él esperaba que alguien viniera a ayudarlo. Y Dios mandó a un cristiano llamado Ananías. Pero al principio Ananías no quería ir porque sabía que Saulo era una mala persona y todo el mal que había producido en Jerusalén y en otros lugares, pues Ananías temía que le ocurriera algo malo a él también. Pero Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16 dice, y el Señor le dijo a Ananías, ve,
con Saulo, porque instrumento escogido me es este. Fíjate para qué. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, es decir, los no judíos, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, allí en ese momento, cuando Saulo tuvo ese encuentro con Jesucristo, y luego cuando Ananías llegó para orar por él, ahí en ese momento Dios le reveló a Saulo cuál era el propósito que tenía para él. Y a partir de ese momento él vivió para alcanzar, lograr, extender ese propósito en su vida. Ahora, a mí me resulta muy interesante que en el peor momento de su vida, en el momento de mayor fragilidad de su vida, derribado hasta el suelo, habiendo tocado fondo, ciego, débil, quebrantado, confundido y desorientado, fue allí cuando más abierto estuvo para recibir el propósito de Dios para su vida. Como que a veces tú y yo necesitamos sentirnos con la guardia baja para que podamos estar abiertos a lo que Dios nos quiere mostrar. Quizá aquí mismo entre nosotros el día de hoy haya alguien que tú te sientes tal vez en el peor momento de tu vida. A lo mejor te sientes increíblemente frágil, perdido, derribado hasta el suelo, tocando fondo, confundido, desorientado. Quiero decirte que aunque tú te sientas así, tal vez estás en el mejor momento para recibir claridad y dirección de parte de Dios para tu vida. Lo que necesitas es encontrarte con Jesucristo y recibir su dirección, así como le ocurrió a Saulo de Tarso. Ahora, una pregunta más. ¿Qué efecto tenía en Pablo el vivir orientado por un propósito? Pues resulta que cada vez que Pablo veía avances en el cumplimiento del propósito que Dios tenía para él, él se llenaba de gozo. Eran descargas constantes de gozo en su vida. Checa estos fragmentos. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando, ojo, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo se llenaba de gozo cada vez que veía que los filipenses estaban avanzando en el Evangelio y que estaban progresando en Dios. Y cada vez que recordaba que esa obra que Dios había empezado en aquellos hermanos, Dios la iba a continuar. Ahora vamos a checar un fragmento más. Filipenses 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles? Todo lo que había vivido, la prisión que había sufrido, el naufragio, todo lo que había vivido, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Verso 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Qué interesante! Pablo estaba preso, pero estaba feliz de ver el avance en cuanto a la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Hasta en el pretorio, ese lugar donde los presos llegaban a comparecer, ahí habían escuchado también el Evangelio. Aunque Pablo estaba preso, estaba alegre. Aunque Pablo estaba lejos de casa, estaba alegre. Aunque Pablo había pasado por muchas dificultades, estaba alegre. Aunque su economía era incierta, estaba alegre.
Aunque podían sentenciarlo a muerte, él estaba alegre. ¿Por qué estaba alegre? Porque tenía propósito y porque estaba observando cómo ese propósito se iba alcanzando poco a poco. Estar preso no impedía que Pablo pudiera alcanzar el propósito de Dios para su vida, y eso le generaba a él un gozo inquebrantable. Muchas personas tienen todo, menos propósito. Por eso, aunque tienen todo, se sienten vacíos, perdidos, aburridos, sin rumbo, porque les falta descubrir el propósito de Dios para su vida. Por eso quiero repetir la verdad central que nos está acompañando el día de hoy. Descubrir el propósito de Dios para tu vida y vivir para alcanzarlo produce un gozo inquebrantable. Lo repito, descubrir el propósito de Dios para tu vida y vivir para alcanzarlo produce un gozo inquebrantable. Esa es la razón del por qué Pablo estaba gozoso a pesar de estar experimentando tantas dificultades. Y a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que eso es lo que le falta, un propósito por el cual vivir, un propósito por el cual levantarte cada día, un propósito en el cual invertir tu vida. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta final. ¿Cómo podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida? Gran pregunta. ¿Cómo podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida? Si nos basamos en el ejemplo del apóstol Pablo, podemos sacar 3 respuestas rápidas. Número 1, encuéntrate con Dios. La clave, familia querida, es encontrarnos con Dios. Porque encontrarnos con Dios es encontrarnos con nuestro Creador. Cuando tú te encuentras con Dios, te estás encontrando con tu Creador. El que te hizo, el que te diseñó con un propósito, el que te puso en este planeta, el que te salvó la vida para que no murieras cuando tu madre quería abortarte. El que te salvó la vida cuando sufriste aquel accidente y Dios se las ingenió para que tú sigas hoy con nosotros. El que te salvó la vida cuando tuviste aquella enfermedad en la que casi te mueres. Entiende, si estás aquí el día de hoy es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Te conviene encontrarte con tu Creador porque entre todas las bendiciones que obtendrás es que descubrirás el propósito que tiene para ti. Tal vez tú no estabas en los planes de tus padres, amigo, amiga, pero estabas en los planes de Dios. Y ese Dios que te creó tiene un plan para ti y puede revelártelo. Acércate a Dios, encuéntrate con Él, búscalo a Él. Ahora, cuando hablo de descubrir el propósito de Dios para tu vida, no estoy hablando que encuentres qué hacer para que estés activo, para que no estés de flojo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que descubras la razón por la que Dios te trajo a la existencia. Estoy hablando de que descubras la razón por la cual Dios estableció tus fundamentos soberanos. Estoy hablando de que descubras la razón por la cual Dios te dio las habilidades naturales que tienes. Estoy hablándote de que descubras la razón por la cual Dios permitió que adquirieras esas habilidades que aprendiste. Todo tiene un propósito. Por eso, encontrarte con Dios es básico, porque solo al encontrarte con Él lo descubrirás. El Dios que te creó es el mismo Dios que te puede revelar el propósito por el cual te creó. Encuéntrate con Dios. Segunda respuesta. ¿Cómo podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida? En segundo lugar, descubre tus dones. Porque Dios no te va a mandar a cumplir con una misión sin darte las herramientas primero. Dios puso en ti las herramientas para que puedas ser efectivo en el propósito de Dios para tu vida. Esas herramientas son tus habilidades naturales, tus habilidades aprendidas, eso para lo que tú eres bueno y los demás no tanto, son tus herramientas. Dios te las dio
para usarte a través de ellas. También tienes dones espirituales que Dios te entregó desde el día que te encontraste con Jesucristo. Esas son las herramientas con las cuales tú podrías cumplir el propósito de Dios para tu vida. En mi caso personal, Dios me creó para comunicar su mensaje. Por eso existo. Dios me creó para enseñar su palabra. Para eso existo. Dios me creó para acercar a las personas a Dios. Para eso existo. Por eso tengo estos dones que tengo, estas habilidades que tengo. Por eso puedo comunicarme con facilidad. Por eso puedo enseñar la palabra de Dios. Por eso puedo estudiarla y comprenderla. Por eso puedo escribir sermones. Por eso puedo grabar predicaciones como esta. Por eso puedo cantar y hacer música. No es casualidad, no es un accidente. Es el propósito de Dios para mi vida personal. Por eso existo. De eso se trata mi vida. Y eso es lo que estoy persiguiendo todos los días, desde temprano. Y cada vez que yo recibo un testimonio de que alguien se está acercando a Dios por el mensaje que predico, o que enseño, o que canto, a mí me produce un gozo inquebrantable darme cuenta que mi vida está siendo útil para que otras personas conozcan a Dios. Pero descubrir mis dones, descubrir mis habilidades ha sido la clave para ir logrando esto. Por lo tanto, tú también deberías interesarte en descubrir cuáles son tus dones, cuáles son las habilidades que Dios te ha dado. Porque Dios te las dio no para que las presumas, Dios te las dio para que las uses, para cumplir sus propósitos. Esa es la razón. Tercera respuesta y terminamos. ¿Cómo podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida? En tercer lugar, abre tu corazón para ser enseñado. Familia, no siempre podemos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida nosotros solos. Pablo no lo descubrió él solo. Por eso necesitamos abrirnos para ser enseñados. A Pablo le ayudó mucho hablar con Ananías al principio. Y a Pablo le ayudó mucho después tener una relación y una amistad con Bernabé, que fue su mentor. Ambos le ayudaron a Pablo a descubrir cuál era el propósito de Dios para su vida. Todos necesitamos mentores. Todos necesitamos a alguien que nos ayude a ver lo que no vemos a simple vista. Alguien que nos ayude a resolver nuestras confusiones. Alguien que nos guíe cuando la vida nos presenta situaciones en las que tenemos que tomar decisiones cruciales y no siempre sabemos cómo. Pero aquellas personas que no están dispuestas a ser enseñadas, aquellas personas que creen que saben todo, que cuando tú les quieres decir inmediatamente se ponen en su postura de sábelo todos o domino todo, pues ellos jamás van a aceptar la guianza de otros. Y por eso mismo no podrán avanzar. Tú y yo tenemos que abrirnos para ser enseñados. Cuando tú y yo tenemos la humildad de sentarnos para aprender, ahí estamos un paso más cerca de descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando tú y yo tenemos la humildad de ir a un grupo en casa, de tomar un discipulado, es cuando estamos un paso más cerca de descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora que los grupos en casa ya van a comenzar, acércate a uno. Ahora que los cursos de discipulado ya van a comenzar, inscríbete a uno. No te aísles, porque es precisamente en la relación con otros creyentes que nuestra vida va a ir encontrando sentido. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe, sobre todo en aquellas áreas en las que tú y yo no somos muy entendidos. Por esa razón, abrir nuestro corazón para aprender es clave para descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Yo quiero decirles lo siguiente que es muy importante. Amados, quizá alguno de ustedes el día de hoy se siente desorientado, perdido, sin rumbo. Y eso te hace sentir
aburrido o tal vez infeliz, a pesar de tener tantas bendiciones. Quizá te hace falta tener un propósito en la vida. No nada más trabajar y pagar tus biles, pagar tus cuentas. A lo mejor te hace falta un propósito en la vida. Dios te lo puede mostrar. Y tu vida va a cobrar otra dimensión. Vas a vivir de otra forma. El Dios que te creó, Él sabe por qué te creó y para qué te creó. Por eso te quiero animar, acércate a Él. Tal vez aquí entre nosotros hay alguien que tú te sientes profundamente vulnerable últimamente por algunas situaciones que has vivido. A lo mejor sientes que estás tocando fondo, como Pablo cuando encontró a Jesucristo. Quiero que sepas que a veces, cuando estamos en el punto más bajo de nuestra vida, es cuando estamos en mejores condiciones para recibir claridad acerca de lo que Dios nos quiere dar. Por eso insisto, una vez más, abre tu corazón a Jesucristo. Él te puede mostrar cuál es su propósito para ti. ¿Qué tal si ahí donde estás levantas tus dos manos lo más alto que puedas? Levanta tus dos manos y dile: Señor, muéstrame, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Enséñame, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Quiero conocerte, quiero descubrirte a ti y descubrir el propósito que tú tienes para mi vida. Dígale, familia, en voz alta, con las manos levantadas, dígale: Señor, no me dejes aquí en esta confusión. Ayúdame, Señor, a comprender qué es lo que tú quieres hacer conmigo y de qué manera tú me quieres usar. Y así, con sus manos levantadas, dígale: Señor, cuenta conmigo en este tiempo. Lo que quieras hacer en mí y a través de mí, yo te lo permito, Señor. Me rindo a ti el día de hoy. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están el día de hoy aquí, con esa hambre de descubrir, de saber cuál es el propósito tuyo para sus vidas. Padre Santo, yo te pido que hables a sus corazones, que les sigas mostrando cuál es tu propósito para ellos. Hoy los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús.